Vamos a ver. Ahora vamos a ver el ejercicio que es el 7.12 del libro de Sanger. Bien. Leemos el enunciado, dice: compresión de una sustancia en fase líquida en comparación con una de estado gaseoso. Aquí lo que se va a maquinar es que vamos a tratar de calcular un trabajo reversible de entrada para una sustancia que está en fase líquida con un dispositivo particular y también la vamos a hacer con una que está en fase gaseosa para otro dispositivo que ya vamos a ver. Bien, dice: determine el trabajo de entrada reversible del compresor requerido para comprimir isentrópicamente. Cuando nos están diciendo que es isentrópico o que nos están diciendo que algo es isentrópico, nos están diciendo que no hay diferencia de entropía o que el diferencial como tal de entropía es constante realmente la entropía es constante, bien, o ese diferencial no existe. Entonces sabemos de que vamos a tener una entropía que va a ser constante. Lo que nos van a pedir va a ser el trabajo reversible. Esto es lo que nos van a pedir para distintos casos, cuando es sólido, cuando es gaseoso, perdón, o cuando es líquido. Bien, vamos a tener un valor de agua de una presión inicial P1, que va a ser de 100 kilopascal. Bien, y vamos a tener también una presión 2 de 1 megapascal. En este caso, 1 megapascal podría ser 1000 kilopascal. ¿No? Sí, 1000 kilopascal. Bien, muy bien. Entonces, otra de las cosas que vamos a tener que suponer, el enunciado nos dice: suponiendo que el agua existe como líquido saturado y como vapor saturado en el estado inicial. Entonces acá vamos a ver, para la parte A, la etapa A, líquido saturado. Recordemos que es agua, ¿bien? Y B, vapor saturado. De dos maneras. Sí, exactamente. Y vamos a comparar. Exactamente. Aunque estamos analizando qué cosa es lo que estamos analizando. Son dos dispositivos. El trabajo. Eso ya lo vamos a ver. Hace un dibujito o algo. Sí, eso, exactamente, eso ya lo vamos a ver. Si es líquido saturado, recuerden que si es agua vamos a poder utilizar las tablas, ¿bien? Si es vapor saturado, también. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Para líquido, recuerden, lo que está manejando el líquido es la bomba. Recuerden, tenemos líquido, bomba. Entonces acá, vamos a ver, para esta parte nos va a interesar una bomba. Nos va a interesar, vamos a ponerle acá el dibujito, nos va a interesar, recordemos que tenemos una presión de salida en la bomba, en la misma bomba, Aumenta. de 1 megapascal o de 1000 kilopascal. ¿Vemos? Y tenemos una de entrada que podría ser presión 1 de 100 kilopascal. Esta es la bomba. ¿Bien? Ahora, para el vapor, a ver, vamos a ver una cosa. Si tenemos líquido, utilizamos bomba, porque es la que pasa de líquido saturado a comprimido. Ahora, si tenemos vapor, vamos a utilizar ¿cuál? El compresor, ¿no? Ok, bien. Entonces, colocamos aquí la gráfica del compresor. Como lo decía el profesor, aquí la entrada, bien. Esta sería la salida. La presión 2, ¿cuál es la presión? La misma. Presión 2, porque son dos dispositivos para representar lo que es el fenómeno que está ocurriendo. Vamos a ver, 1 megapascal. Y esta sería 100 kilopascal. Muy bien. Ahora vamos a hacer la parte A, vamos a hacerlo en orden, ¿bien? Para que no nos perdamos. Entonces, ¿qué ocurre? Fíjense esto. Aquí vamos a graficar el 2, que sería temperatura versus entropía. ¿Lo vemos? Okay. Entonces aquí está pasando de que nosotros vamos a tener presente primero el primer dispositivo que vendría siendo el dispositivo de la bomba. Y nosotros vamos a ver cómo se va a mover nuestro sistema si tenemos una entropía constante. ¿Cómo se va a mover? ¿Cómo creen ustedes que si este que está acá, cómo se va a mover nuestro sistema? Vertical. De manera vertical, porque no se va a mover porque va a ser prácticamente constante. Aquí esto debería ser constante. ¿Bueno? Entonces, ¿qué va a pasar? Que en estas líneas que se van a formar acá, vamos a ir, recuerden, líquido saturado. Lo vemos aquí, líquido saturado. ¿Dónde está la línea de líquido saturado?
Esta sería 1. Bueno, está aquí. Ahora vamos a llegar hasta acá. Vamos a llegar hasta este punto. Como nos está diciendo que es isentrópico, entonces simplemente nos movemos así en la bomba. Pasamos desde un líquido saturado. Eso es vertical, ¿no? Sí, Ok. esto es vertical. Claro. Sí, sí, no, pero, ajá. Pasamos desde líquido saturado a líquido comprimido. Bien, en la bomba. Cumple lo que es el efecto del fenómeno de lo que ocurre en una bomba. Bien, entonces, ¿qué pasa aquí en este caso particular? Vemos que pasamos de una presión que era de 100 kilopascales a comprimir a una presión mucho mayor que vendría siendo de 1 megapascal. Acá en este punto, donde está el líquido comprimido. Bien, entonces ahora, para eso, lo que vamos a hacer es utilizar la fórmula que ya habíamos determinado nosotros. Recordemos, no nos están diciendo de que tomemos una energía potencial, no nos están diciendo que tomemos una energía cinética, quiere decir que nosotros podemos despreciar eso. Bien, se supone energía cinética y potencial insignificante porque no nos están diciendo que lo sumamos. Bien, entonces, fíjense, utilizamos esta expresión, trabajo, vamos a ver si lo podemos colocar acá, trabajo reversible de entrada es igual a la integral de 1 a 2 del volumen específico derivado de la presión. Bien, esto de acá, este valor de acá, si es agua, y si estamos acá en la línea de líquido saturado, vamos a utilizar un ¿qué? ¿Un BF o un BG? Un BF, exactamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya ese BF, el BF lo podemos conseguir en la tabla 5 del libro de diseño. O sea, ponemos aquí BF, que va a ser igual a 0,01043 metros cúbicos sobre kilogramo. Bien, entonces ya tenemos un dato. Este otro dato, ¿cómo lo hallamos? Cuando nosotros integremos esta ecuación, nos va a quedar, recuerden, el volumen específico sale de la integral y se integra lo que es la presión. Nos va a quedar volumen específico por delta P. ¿Sí lo ven? Ajá. ¿Sí lo también ven? Sí, sí. Okay. Entonces aquí, este valor ya lo tenemos. Simplemente lo que hacemos es sustituir 0,001043, que sería metro cúbico sobre kilogramo, que va a multiplicar al delta P, pero delta P sería P2 menos P1. P2 la tenemos, vamos a ver, la tenemos, es 1000, bien, 1000 kilopascales. O sea, aquí colocamos 1000 kilopascales menos P1. ¿Cuánto es P1? 100 Vemos aquí que está 100 kilopascales, ¿verdad? Entonces, bueno, lo colocamos acá. Al momento de operar esto, fíjense una cosa. Tenemos dentro del paréntesis 1 kilopascal y tenemos acá metro cúbico sobre kilogramo. Es decir, nosotros vamos a necesitar hacer uso de la conversión que dice que 1 kilopascal, en este caso sería 1 kilojoule, porque realmente nos interesa convertir todo que nos dé kilojoule sobre kilogramo de forma específica. 1 kilojoule es 1 kilopascal metro cúbico. ¿Lo vemos? Entonces, ¿qué ocurre? Que a nosotros nos interesa es cancelar esto de acá y que nos quede kilojoule sobre kilogramo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, de este lado, nosotros colocamos el kilojoule arriba, lo vemos, sobre 1 kilopascal por metro cúbico. Entonces, acá el kilopascal se va a ir con el kilopascal, este de acá, el metro cúbico se va a ir con el metro cúbico este de acá y nos va a quedar kilojoule sobre kilogramo. Y eso nos va a venir dando un resultado que lo podemos colocar por acá de 0,94 kilojoule sobre kilogramo. ¿Lo vemos? Este es el resultado para el trabajo reversible de entrada para lo que es líquido saturado, que correspondería al agua. ¿Bien?
hicimos la de la bomba. Ahora vamos a hacer la del compresor. Pero ¿qué ocurre en el compresor? Vamos a ver, comportamiento. ¿Dónde estamos? Vapor saturado. Quiere decir que estamos por aquí, ¿verdad? ¿Para dónde vamos a ir? El compresor va a aumentar la presión. Si nosotros estamos en un diagrama T por S, ¿se aumenta la presión? ¿Qué pasa con la temperatura? También. Sí, pero ¿cómo nos vamos a mover? Recuerden, Vertical. de manera vertical porque es... Ese es constante. Bien, entonces ¿qué va a pasar? Vamos a hacer este comportamiento hasta que lleguemos a la línea donde está el vapor sobrecalentado. Bien, entonces vamos a utilizar ahí en este caso las tablas de vapor sobrecalentado. Muy bien. Entonces ahora nosotros necesitamos algo muy importante que debemos saber. Sabemos que para proceso isentrópico el diferencial de S o el diferencial de entropía es igual a 0. Es decir, necesitamos saber que para hacer esta parte de acá, que es de vapor saturado, vamos a tener presente que lo que nos dice nuestro enunciado que es entropía constante, para que lo podamos resolver, porque de otra manera no lo vamos a poder resolver. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros recordamos lo que vimos de la teoría, de las ecuaciones que explicamos, sabíamos que el TdS era igual al diferencial de entalpía menos el volumen específico derivado de la presión, y que este término particular, este, ds, es igual a 0. ¿Lo vemos? 0. Eso era lo que queríamos llegar en ese momento. ¿Qué pasa si esto es 0? Si esto es 0, esto también es 0, ¿verdad? La temperatura es 0. Entonces todo esto es 0, nos va a quedar esto de acá y esto de acá únicamente. ¿Qué pasa con este negativo? Lo pasamos al otro lado y nos va a quedar diferencial de H es igual, volumen específico. ¿Lo ven? Okay. ¿Sí se ve? Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Ya nada más tenemos esta parte de acá. ¿Qué hacemos nosotros? Lo que vamos a tratar de hacer ahora, recuerden, en este caso, trabajo reversible es igual de 1 a 2, de esta manera, pero, fíjense esto, se parece, ¿verdad? Sí, sustituyo. ¿Qué vamos a hacer nosotros aquí? Sustituimos. Esta ecuación, que ya la demostramos con el proceso que es isentrópico, llegamos a que esto era 0, nos dio esto, lo introducimos aquí para que podamos resolver esto, para que lo podamos resolver. Bien, sabemos que si aumenta la presión, esto lo vimos, digamos de una presión, digamos, la presión inicial, esta de acá, esta, y llegábamos a una presión un poco mayor. Bien, ¿qué pasaba? Aumenta la presión, pero ¿cómo? Con S constante. Entonces, aquí vamos a meter lo que deducimos. Nos quedaría de la siguiente forma. Ya no nos va a quedar esto, sino que nos va a quedar, la damos reversible, va a ser igual a la integral ¿de qué? El diferencial de Del H. diferencial de H. Ok, si nos queda la integral del diferencial de H, cuando nosotros integremos, la derivada que nos va a quedar, un delta. H2 menos H1. Exactamente, nos va a quedar delta H, que eso va a ser igual a ¿qué? H2 Menos H1. menos H1. Muy bien. Entonces, bueno, ahora no sé si ustedes recuerdan cómo hallar esto. Esto es fácil porque estamos en vapor. Esto simplemente utilizamos la tabla de vapor sobrecalentado, la tabla 5. Y vamos a entrar por ¿dónde? Vamos a entrar por una presión que podría ser la presión 2. No, la presión 2 no. La presión de cada uno. La presión 1. Vamos a utilizar la presión 1 porque va a ser el estado 1. Vamos a necesitar, recuerden, vamos a necesitar dos valores, este de acá y este de acá. Sacan por tabla. Vamos a tratar de sacar primero el estado 1. Entonces, en este estado, vamos a poner el estado número 1, vamos a tener que una presión. ¿Cuánto es la presión? Fíjense acá. 100 kilopascales. 100 kilopascal. Vamos a ver, tenemos una presión 1 de 100 kilopascal y vamos a tener que el estado. ¿Cuál es el estado? Vapor saturado. Vapor saturado. O sea que estamos buscando Muy bien. H. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a ir a la tabla 5. Ustedes la pueden revisar allí. ¿Ah? Sí, por vapor sobrecalentado. Nos vamos para la tabla
directamente por la tabla. Ah, no. No, primero es agua saturada para No, no, seis. primero exactamente, para poder, la tabla 5 es la de agua saturada. ¿Por qué? Estamos en vapor saturado. Exactamente. Entonces, luego, lo que hacemos es directamente de allí, entramos por la presión de 100 kilopascal y vamos a conseguir de aquí dos cosas. Y ese. Vamos a conseguir H1 y No, ese. y S Ese. y S1. Muy bien. Pero ¿cuál va a ser esa H? ¿Cuál va a ser esa S? Sería HG. HG y SG. ¿Por qué? Estamos en vapor. Estamos en vapor. Exactamente. Entonces, bueno, eso nos da un resultado de 2675,0 kilojoules sobre kilogramo. Y acá 7,35 kilojoules sobre kilogramo. Bien. ¿No es kilogramo qué? Sobre el kilogramo que es. Correcto. No, no, es la entropía. Sí, claro. Perfecto. Entonces, bueno, ya tenemos esos valores. Ahora vamos a necesitar ¿qué? El estado 2. Sobrecalentado. Pero ya va. Fíjense una cosa. Aquí, el estado 2. ¿Qué podemos utilizar o qué herramientas podemos utilizar para el estado 2 además de esto? El hecho de que es entropía constante. Entropía constante, ¿no es la misma? Exactamente. Entonces, para el estado 2 vamos a necesitar saber de que S1 va a ser igual a S2 Ajá. por esto de acá. Entonces vamos a construir un estado que va a estar conformado por lo primero que va a ser la presión, la más alta presión, que va a ser 1000 kilopascales, esta de acá, y va a ser S1 que va a ser igual a S2. ¿Sí? ¿Cuánto nos dio S1? 7.35. ¿Lo vemos? Aquí está. Kilojoules sobre kilogramo. Kilojoules sobre kilogramo que es. 7.3. Esto es importante que esta unidad de acá esté de forma absoluta. Bien, para que no esté sobre kilogramos centígrados. De todas maneras, es un diferencial. No nos va a ayudar mucho. Pero ahora, ¿qué ocurre? Fíjense este valor de acá. Recuerden que nuestra meta es conseguir esto. Es conseguir la entalpía. Ajá. Bien. Y nosotros tenemos presión y entropía. Entonces vamos a necesitar buscar la tabla, un valor que le corresponda a este. Si nos vamos a la tabla, no vamos a tener, o sea, 7,35 no existe en la tabla que vamos a buscar, la tabla 6. Sí. Bien. Vamos a entrar en la tabla A6 entrando por 1000 kilopascal, en este caso Un acá, megapascal. un megapascal o 1000 kilopascal, y vamos a tratar de buscar HG, que vendría siendo el valor de H correspondiente. Pero en este caso no la vamos a conseguir. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a necesitar hacer uso de la interpolación, y la interpolación correspondería a 7,35, que vendría siendo S, y lo que vamos a buscar es H. El valor de arriba, que corresponde al valor inferior, al valor mínimo de entropía, sería 7,30. Ese que está por encima de este. Y el que está por debajo sería 7,4670. Lo vemos, es el que está por debajo, es el mayor. Acá, para este valor correspondería a un 3264,5. Bien. Ese es el de H, ¿no? Y para este valor, sí, este es para la entropía. Y para este valor correspondería a un 3158,2. Muy bien. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Esto es lo que nos interesa. Despejar de acá. Hacemos la interpolación, y al momento de realizar la interpolación nos va a dar directamente un HG, que sería igual a H2. Ok. Que sería igual a ¿cuánto? Ya tú lo hiciste ahí. 3194,5 kilojoules Sobre kilogramo. sobre kilogramo. Ok. Entonces ya tenemos, fíjense acá, este valor de la entalpía 2, del estado 2, y la entalpía inicial en el estado 1. Esta de acá, ¿bien? Entonces simplemente lo que hacemos ahora
sustituir acá, ¿cuánto nos dio la H2? Nos dio 3194,5 kilojoules sobre kilogramo. Menos H1 allá arriba, 2675,0 kilojoules sobre kilogramo. Y al final nos va a quedar un trabajo reversible correspondiente a el vapor saturado del compresor de 519,5 kilojoules sobre kilogramo. Y eso nos va a permitir completar el inciso A y el inciso B. ¿Cuánto dio eso? La dio 0,90 y algo. Casi 1. Yo sé.